Uno, dos y tres. Si llegaste acá es porque viste el título y te llamó la atención el título, porque en este caso nosotros vamos a estar hablando o vamos a estar dando unos pequeños ejemplos con respecto a las grandes diferencias que existen entre una constante y una variable de tipo leg, y también vamos a hablar sobre lo que son las reasignaciones y lo que son las mutaciones en JavaScript. Así que quédate hasta el final de este video porque va a estar muy interesante los ejemplos prácticos que nosotros vamos a ver. En primer lugar, nosotros tenemos que saber que una constante es una representación dentro de JavaScript que son constantes o etiquetas que se declaran que realmente no se pueden cambiar. Esto es lo que nosotros vamos a ver en un pequeño ejemplo. Nosotros, para poder entender un poco más a fondo de lo que es la constante que no se puede cambiar y la diferencia entre usar un leg o un const, podemos notarla en este pequeño ejemplo que nosotros vamos a hacer. En este caso, yo voy a estar creando dos tipos de valores. Un valor que lo voy a llamar número, que ese número lo voy a asignar, que va a ser asignado de número 5. Y también voy a estar agregando una nueva variable, un nuevo dato, que lo voy a estar asignando como una matriz. Entonces, nosotros automáticamente estos números o estos textos que nosotros acabamos de escribir en el lenguaje del computador o en la memoria del computador quedan almacenados. Pero ¿qué pasaría que nosotros necesitamos integrarle o asignarle una etiqueta para nosotros poderlas usar? Entonces, nosotros podemos usar una de las etiquetas muy común y muy polémica que existen en JavaScript, son la constante. Nosotros ya teniendo esto como constante, nosotros podemos acceder a ellas directamente. En este caso, número va a ser representado y va a dar como resultado 5. Y si nosotros colocamos la parte de framework, pero bien escrito aquí Josmar, aquí va a ser representado con la parte de React. ¿Qué pasaría? Porque lo que dice la constante que se asignen, ejemplo, valores que se asignen como en etiqueta constante no se pueden cambiar. Nosotros lo vamos a ver en este pequeño ejemplo. Ahora, si nosotros representamos y decimos, vamos a poner esto por aquí, un poquito por acá, y vamos a decir nuevos valores. Estos nuevos valores quiere decir que número yo no quiero que valga 5, sino quiero que valga 10. Automáticamente, al yo generar y asignar un nuevo valor a esa constante, me dice type error asignable en constante variable. Esto quiere decir que se está respetando lo que dice JavaScript, que las constantes no se pueden cambiar. En cambio, si nosotros usamos en vez de número, o sea, usamos en vez de constante, usamos leg, automáticamente el valor es cambiable y se puede interpretar con otro valor que nosotros tenemos. Ahora te preguntarás y dirás, ¿por qué sucede esto? Y si yo te hago y te digo que usando constante nosotros podemos cambiar lo que son los valores de ese objeto. Hay dos propiedades, dos elementos muy importantes que nosotros debemos de aprender, de lo que son las reasignaciones y de lo que son las mutaciones. Cuando hablamos nosotros de reasignaciones, nos referimos a esta variable que nosotros creamos. Vamos a decir ahora que esto tenemos nosotros la parte de leg, que tenemos la parte de framework, pero este framework vamos nosotros ahora a interpretarlo y vamos a incluir, en vez de React, vamos a agregar HTML. Y esto igualmente lo representa. Lo que estamos haciendo acá es reasignar ese nuevo elemento a esa etiqueta. Algo que no podemos hacer directamente con una constante, que nosotros podemos reasignarlo. Pero hay formas muy sencillas de nosotros poder cambiar el valor de esa constante. Y eso lo podemos hacer automáticamente dando una mutación a ese nuevo valor. ¿Cómo nosotros lo podemos hacer? Si nosotros incluimos, vamos a decirlo de esta forma, vamos a crear un nuevo objeto, vamos a decir una constante, esta constante va a ser de tipo person, y aquí yo voy a colocar mis datos, ejemplo, name, que va a ser de tipo Josmar, Inestrosa, y también voy a colocar mi año. Entonces mi año va a decir que tengo 35 años. Ahora, si yo quisiera
vamos a decir esto, si yo quisiera decir lo siguiente, person, automáticamente, pero ¿qué pasa? Que aquí me faltó la coma, y aquí podemos ver que nosotros podemos representar tanto el name como los años. Pero yo quisiera cambiar, ya yo no tengo 35 años, tengo 40 años. Hay forma de nosotros poder cambiar estos gestos, y a esto se le llama lo que es la mutación. Una mutación realmente tiene que respetar la misma distribución de datos si nosotros estamos usando una constante. ¿Por qué? Porque son estrictamente o son indestructibles dentro de esa variable o dentro de ese dato. Si yo hago esto automáticamente y le digo .anger pero perdón, aquí vamos a decir person.años y le voy a decir que ya tengo no 35, sino que tengo 40. Automáticamente igual ese valor se está representando y aquí vemos que nosotros estamos ya realizando lo que es la mutación. Estamos editando el valor de la matriz agregándole o eliminándole elementos. Ahora también lo podemos hacer con una matriz. En este caso, la herramienta framework, nosotros vamos ahora a agregarle un nuevo elemento. ¿Qué elemento le podemos agregar? Vamos a agregarle view. Entonces, esto que tenemos aquí, vamos a hacer un push, que es una propiedad muy interesante que contiene la parte de JavaScript. Y ahora sí, vamos nosotros a agregar Vue.js. Entonces, si nosotros hacemos un console log, vemos que ahora la parte del framework, vamos a copiar y pegar esto acá, vemos que ya tenemos lo que es la etiqueta HTML, tenemos la etiqueta Vue.js y nosotros podemos ir agregando y de forma automática nosotros estamos editando ese valor tanto como una reasignación o como una mutación de datos. Esas son una de las grandes diferencias que tiene lo que es el concepto tanto de una constante con un let. Y a la hora de nosotros poder crear o poder asignar un valor, es muy común que nosotros tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos cambiar, en este caso, esto sería ya una constante, y ya este número que nosotros vemos acá, ya no quiero que sea 5, sino que quiero que sea 11. Aquí hay unos errores muy comunes que nosotros debemos de percatarnos a la hora de nosotros asignar nuestras variables. Es muy útil saber cómo nosotros podemos declarar si esa variable es una constante o si esa variable que nosotros queramos decir es un let. Aquí hay un término que yo puedo decir que JavaScript todo es declarado como una variable, tanto var, que ahorita están obsoletas, tanto un let, que es muy común usarla, y una constante, pero ambas son representadas como variables. Pero lo correcto es que podemos decir un var, un let y una constante. Ahora, esto es muy interesante que nosotros lo sepamos a la hora de escribir código y podamos entender una de las diferencias, porque existen muchas diferencias más, pero no quiero hacer videos más largos. Dígame si te parece muy interesante este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud o tienes una forma mejor de hacerlo, como siempre lo digo en mis videos, déjalo en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video.